en este en vivo maravilloso sobre el perdón a mamá. Ya estamos dándole la bienvenida. Un abrazo fuerte, Roselyn Cabrales, Edith Solórzano, un abrazo fuerte para ti. Qué rico que estés acá. Aquí ya llegó Ángela Coller. ¿Cómo estás? Aquí estamos conectados a través de diferentes plataformas. Hoy, 15 de septiembre, para hablar de un tema supremamente importante, el perdón a mamá. Estamos transmitiendo en simultánea por la plataforma de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, y por acá por la plataforma de Instagram. Así que gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros. Ya empezamos a recibir los primeros comentarios. Mire, ya empezamos con Osvaldo. Wow. Desde Pereira, la trasnochadora y morena ciudad de Pereira, desde el eje cafetero. Gracias, Osvaldo, que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, María Emma, ¿cómo es esto que al ser que quizás más amamos, al ser que más admiramos, al ser que más respetamos, también hay que perdonarlo? ¿Nos quieres contar de qué se trata todo esto? Yo primero quiero presentarles a María Emma, quizás para quienes no la conozcan. María Emma Martínez es psicóloga y es experta en procesos de duelo y de perdón. Ella enseña perdón biológico y emocional. Así que estamos frente a una experta que lleva más de 20 años trabajando de manera académica y científica el tema del perdón, pero eso no es todo. Ha vivido 6 duelos en su vida, ahí donde ustedes la ven, y el libro que tiene atrás, que se llama Tocada por el odio, abrazada por el perdón, tiene mucho que ver con esa historia de vida, de tanta resiliencia que ha tenido la doctora María Emma Martínez. Así que, María Emma, eres la persona indicada precisamente para que nos abordes este tema sobre el perdón. Entonces, qué interesante que empecemos a hablar de esa figura más femenina que representa a la madre. No sin antes decirles, María Emma, que hace 8 días también hablamos sobre el perdón a papá y que esa transmisión ustedes la pueden ver también en nuestro canal de YouTube, de Facebook, o también, no sé si queda en Instagram, tal vez no, pero en Instagram. Sí, en Instagram queda como IGTV guardado en el Instagram de María Emma Martínez, ahí está. Perfecto, gracias a todas las personas que ya se están conectando desde nuestras plataformas de Facebook, YouTube, LinkedIn y por acá desde la plataforma de Instagram. María Emma, ¿por qué hay que perdonar a mamá? Bueno, el vínculo que tenemos con la figura materna en nuestra vida es el vínculo y se denomina desde el psicoanálisis, desde la psicología, bueno, y yo creo que desde la sociología, desde la antropología, desde la medicina, el vínculo más fuerte que existe. El vínculo entre una mamá y un hijo es el vínculo amoroso más fuerte que existe. Yo siempre digo que de pronto a veces no hay que perdonar tanto a mamá, sino a sus comportamientos. Porque como lo dije y como lo expresé en el post que pusimos para promocionar este en vivo, a veces nos genera culpa decir, ay, es que yo tengo que perdonar a mi mamá. O sea, pero yo amo a mi mamá. O sea, posiblemente amamos mucho a mamá porque fue quien nos dio la vida, el Día de la Madre es el día más importante, la queremos mucho, la abrazamos, la pechichamos, pero hay comportamientos de mamá en nuestra vida que nos marcan siempre y que definitivamente hay momentos en los que necesitamos elaborar un proceso de perdón con los comportamientos de mamá. Aunque definitivamente hay mamás, hay relaciones con mamá que son supremamente complejas y difíciles, por ejemplo, cuando mamá ha sido mamá sobreprotectora o esas mamás abandonadoras, porque también existen mamás que abandonan sus hijos física o emocionalmente, y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ahí hay que elaborar unos procesos de perdón con mamá o con los comportamientos de mamá. Y ahí hago esa diferenciación, Ángela, porque perdonamos a mamá como figura materna cuando ha sido una mamá que no nos ha proporcionado emocional o físicamente los cuidados que nosotros necesitamos para desarrollarlos de una manera asertiva en nuestra vida. Y perdonamos los comportamientos de mamá cuando mamá ha sido muy buena mamá, ¿cierto? Y ha estado presente y nos ha entregado todo, pero que algunos de sus comportamientos nos han marcado. Yo siempre he dicho, Ángela, que los papás pecamos por exceso y por defecto. O sea, de alguna manera vamos a generar impacto en nuestros hijos, ¿cierto?
Y siempre he dicho también, el problema no es lo que pasa, sino qué hacemos con aquello que pasa. Entonces, tú que nos estás viendo, gracias por estar acá. Tenemos mucha gente conectada en Instagram, en Facebook, en YouTube. Un abrazo fuerte para Felipe Londoño, que ya por ahí lo estoy viendo en YouTube. Mi hermano Horacio, que debe estar ahí al lado de él. Un abrazo fuerte para ti. Qué rico que mi familia esté acompañándome también aquí. Por aquí estoy viendo en Instagram también a Edith Solórzano, una cuñada que también es como mi mamá. Entonces, digamos que a veces esas mamás que hemos sido buenas, pues también hay que perdonar esos comportamientos de ellas, ¿cierto? Los papás pecamos por defecto y por exceso. Y finalmente el problema no es que a ti que me estás viendo y que hoy eres adulto, el problema no es esos comportamientos de mamá, sino tú cómo interpretas esos comportamientos de mamá, ¿cierto? Porque a veces, Ángela, ese es el problema, y es que de alguna manera mamá siempre buscó ser lo mejor para nosotros en la mayoría de los casos. Es muy difícil encontrar una mamá, a no ser de que tenga una patología clínica, ¿cierto? Que tú las conoces muy bien, Ángela, porque también eres psicóloga, pues como una bipolaridad o en fin, ¿cierto? No, es muy difícil encontrar una mamá que se levante por las mañanas y diga cómo hiciera para que mi hijo me odiara mucho. Pues, o sea, es muy difícil encontrar una cosa de esas. Inclusive, Ángela, yo me voy a atrever a decir una cosa muy atrevida, pero inclusive yo creo que aún esas mujeres que entregan sus hijos recién nacidos están buscando de alguna manera protegerlos porque no se sienten capaces para estar con ellos. Entonces ahí hay una gran discusión porque entonces la gente dice, ah, pero entonces ¿para qué lo tuvo? Ah, entonces ¿para qué lo trajo al mundo? Ah, pero entonces, cierto, sí, hay muchas condiciones, hay muchas situaciones que, bueno, somos muy dados a juzgar, ¿cierto? Pero es indiscutible que el perdón a mamá, el perdón a la figura femenina en nuestra vida, siendo hombres o siendo mujeres, va a generar un impacto positivo en nosotros, ¿sí? Un abrazo para ti, Mónica Forero, que ya llegó. Dice, llegué, mujeres lindas y sabias. Un abrazo para ti. Qué linda, muchas gracias. María Emma, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para hacer un análisis de lo que tú nos has comentado? Dar también unos saludos, porque tenemos mucha gente conectada a través de las 4 plataformas a través de las cuales estamos en este momento en transmisión en directo. Por acá tenemos a nuestra gran amiga Roselyn, que nos saluda desde Texas, a Pauli, gracias por esos corazones que nos envías. También por acá Adriana Moreno, gracias por tu mensaje. A Gloria Estela, gracias también por estar acá. Todas las personas que se están uniendo, nos dice Adriana Moreno, precisamente las mamás son un ejemplo para muchos, absolutamente de acuerdo. Aún así, hay necesidad a veces de perdonarlas. Y por acá, como dice Mónica, ya llegué. Qué rico, Mónica, nos estabas haciendo falta, te estábamos esperando. Y por este lado también tenemos unos saluditos muy especiales, porque por acá tenemos a Gabriel Jaime, que nos saluda. Mil gracias, Gabriel Jaime, por estar acá con nosotros. También tenemos a nuestra doctora, a la médica, por acá, Edith, gracias, es que no me está dejando ponerlo, desde una venezolana radicada acá en Estados Unidos. Y Gabriel Jaime dice que nos saluda desde Medellín. Qué hermosa nuestra ciudad de Medellín. Muchas gracias también a Cristian Herrera desde Pereira. Así que, recapitulando, y Adriana nos saluda desde Honduras. Imagínate la posibilidad, María Emma, que tú tienes de llevar este mensaje a tantas ciudades, a tantos países, a tantos estados aquí en Estados Unidos, para que este mensaje llegue a quien tiene que llegar, definitivamente. María Emma, tú precisamente esta semana, y les digo esta semana porque nosotros todo el mes de septiembre hemos decretado que es el mes del perdón, precisamente porque en nuestro país, Colombia, se celebra una fecha muy especial en el mes de septiembre que se denomina el mes del Día del Amor y la Amistad. Pero esto tiene mucho que ver más allá con un tema de regalo, de jugar el amigo secreto, de estar en la oficina, de compartir un almuerzo, una comida. Se trata de realmente de darnos el regalo más grande. Y el regalo más grande es el perdón a nosotros mismos, pero también el perdón a quienes nos rodean. Y esta semana, precisamente en uno de los posts que tú ponías, porque tenemos un post cada día de los 365 días del año, y todo este mes ha estado dedicado al tema del perdón. Y tú hablabas precisamente que no se trata tanto de perdonar a la persona, sino al comportamiento que esta persona tuvo. Eso a mí me entró en reflexión inmediatamente, porque cuando yo no miro a la persona como persona, sino a la situación que se generó, estoy de alguna manera como dejando de lado a ese ser humano, que es un ser humano bueno por naturaleza, y que seguramente en algún momento pudo haber desviado su camino, pero entendiendo que es una persona buena.
Y desde allí, pues por supuesto, surge esta gran frase que nos dice nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura en 1982, y nos dice que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Así que muchas situaciones que seguramente han vivido en esas historias de la madre, no es tanto lo que vivieron, sino lo que recuerdan que vivieron y cómo lo recuerdan y cómo lo están contando, cómo lo están volviendo de nuevo a verbalizar. Entonces, eso es muy importante porque la figura de la madre ha sido una figura, sobre todo culturalmente, religiosamente vista como una figura casi que perfecta. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos que perdonar a nuestra madre si es el ser perfecto? Entonces, María Emma, ahí que nos puedes también como complementar de esto que ya hemos hablado, porque aquí hay varias personitas que se están conectando, porque por acá inclusive dice Adriana, yo la sigo donde sea. Increíble, qué belleza. Muy bien, Adriana. Y por acá seguimos con otros saluditos también, con Carmen, que nos saluda a través de YouTube desde Bogotá. Gracias, Carmen. Y Rosalind también, desde nuestra plataforma de LinkedIn. Saludos, cariños y éxitos desde Houston, Texas, un tema sumamente importante. Esperemos que todo esté bien allí en Texas. Sabemos también lo que está pasando allí en términos ambientales, entonces esperemos que estés muy bien tú y tu familia en Texas. Gracias, Rosy. Adelante, Mariana. Bueno, Ángela, sí, has dicho unas cosas muy importantes y ahí hay un tema y es, hay una gran diferencia. Hay gente que llega a mi consultorio y me dice, Mariana, es que yo no puedo odiar a mi mamá, ¿cierto? Pero tampoco la amo, ¿cierto? Por sus comportamientos. Entonces, ella me trajo a la vida y yo tengo que agradecerle a ella, pero el no querer a una persona no necesariamente significa odiarla, ¿sí? Listo, puede que no la quieras porque tal vez los comportamientos de mamá no han sido los más adecuados. Entonces ahí es donde hay que hacer un proceso de perdón hacia mamá. Porque definitivamente reconciliarnos con la figura materna en nuestra vida, independientemente de que haya una reconciliación, como tal, ¿cierto? Siempre he dicho, cuando hablamos de perdón, que el proceso del perdón y la reconciliación son dos cosas muy diferentes. Yo puedo elaborar un proceso de perdón sin necesidad de reconciliarme. Entonces yo puedo tener una mamá que posiblemente no estuvo presente, una mamá que me abandonó, una mamá que se fue, una mamá que, en fin. Entonces yo elaboro un proceso de perdón con mamá, que pasa lo mismo que si se murió, por ejemplo, como en mi caso, que yo elaboré un proceso de perdón con mi mamá, porque te voy a decir una cosa, Ángela, y a todos, la odié por haberme abandonado. María, me parece que se murió. Sí, pero es que yo tenía 8 años y yo no entendía por qué mi mamá de un momento a otro dejó de estar cuando yo tenía 8 años, lo mismo que con mi papá. Reconciliarnos con esa figura femenina, reconciliarnos emocionalmente, no necesariamente físicamente, porque, pues, como acabo de decir, perdón y reconciliación son dos cosas. Yo puedo elaborar un proceso de perdón sin reconciliación, pero para reconciliarme sí necesito un proceso de perdón. Entonces, yo puedo restaurar mi relación con la figura femenina o la figura materna, y eso va a tener unas implicaciones en mí como ser humano. Me va a ayudar a mejorar la confianza en mí mismo, porque desde los estudios se ha demostrado que cuando nosotros no tenemos un buen vínculo con la figura femenina, con la figura materna, en este caso, ¿cierto? Se pierde muchísimo la autoconfianza en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé que necesito perdonar a mamá? Porque no tengo una buena autoestima o porque no tengo buena confianza en mí mismo. Reconciliarnos con esa figura también nos ayuda a tener un mejor desarrollo psicológico, emocional y desarrollar esas habilidades sociales para relacionarnos de una manera mucho más asertiva con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, mejorar nuestro amor propio, porque ese vínculo de la figura femenina, lo dice Freud, Lacan, bueno, en fin, y las personas que se han dedicado a estudiar este fenómeno definitivamente marcan nuestra vida. Pero entendamos una cosa, mire, no sanar la relación con la figura femenina puede generar unos grandes desastres en nosotros como seres humanos. Les voy a contar que los genetistas de la Universidad de Virginia hicieron un estudio con más de 400 personas entre los 0 y los 17 años y encontraron que estas personas que tienen vínculos difíciles con la figura femenina en su vida
tienen una alta alteración en el gen que se llama CHRM2. La doctora Edith Morales, que está por aquí, nos puede bueno, decir de esto. Y este gen está relacionado con la dependencia al alcohol, con la dependencia al abuso de sustancias y con las conductas conflictivas en nuestra vida. Entonces, si usted tiene conflictos en su vida hoy, con usted mismo, con las personas que lo rodean, revise esa relación y lo invito a que perdone y a que sane esa relación con mamá. La mamá cumple muchos roles, hay muchos roles de mamás, ¿cierto? Está la mamá sobreprotectora, como la llamamos en Colombia, la mamá gallina, que quiere tener a los hijos en la casa para el resto de la vida, que no quiere que se le vayan, que no les permite un buen desarrollo, porque eso tampoco es bueno, sobreproteger los hijos tampoco es bueno, no dejarlos volar tampoco es bueno, y a veces tenemos mamás sobreprotectoras que también impactan. Entonces, uno puede decir, es que ha sido muy buena mamá, ella siempre estuvo al pendiente de mí y tal, pero no te dejó avanzar porque te sobreprotegió demasiado y no te desarrolló las habilidades internas para enfrentar la vida, porque de ahí se desarrollan esas habilidades internas para enfrentar la vida. Cuando yo hablo del suicidio, Ángela, y tú me lo has escuchado muchas veces, siempre digo que yo he llegado a una conclusión, bueno, a 3 conclusiones de por qué las personas se suicidan, y una de ellas es esa, es porque no tenemos las herramientas internas necesarias, como la resiliencia, como la frustración, bueno, la tolerancia a la frustración, en fin, para enfrentar situaciones. O sea, no es tanto el bullying, no es tanto el fracaso escolar o el fracaso económico, es qué hago yo con eso y qué habilidades tengo para enfrentar esas situaciones, y eso no lo desarrolla mamá en los primeros años de la vida. Entonces, miren, cuando no sanamos esa relación con mamá, cuando no perdonamos a mamá, cuando no entendemos esa relación que tenemos con mamá y, por ejemplo, desde la sobreprotección, vamos a ser personas adultas con poca confianza en nosotros mismos, que emprendemos cosas y no las terminamos, que de pronto no confiamos en otras personas. En las mujeres se puede presentar mucho conflicto en la relación con otras mujeres, entonces aparece la competitividad entre una mujer y otra, y eso afecta mis relaciones, por ejemplo, laborales. Puede pasar depresión desde esa relación, o desde la no sanación de esa relación también podemos generar altos niveles de somatización en nuestra vida, victimización, esas personas que se victimizan todo el tiempo, que bueno, también por comportamientos aprendidos, porque las mamás generalmente manipulamos, entre comillas, a veces de una manera sana, entre comillas, yo aquí sentada esperando a que ustedes lleguen, haciéndose la víctima, ¿cierto? Para buscar que sus hijos lleguen temprano a la casa, o esas mamás que le sirven a todo el mundo y ellas comen de pie y no transmiten amor propio, ¿cierto? O esas mamás víctimas de la vida que hacen todo por los demás esperando que le devuelvan, y uno copia esos comportamientos de mamá. Entonces, es muy importante sanar el vínculo con esa figura femenina o sanar el vínculo con la madre, y el perdón es la herramienta más simple que tenemos para hacerlo. Como dijimos hace 8 días, el perdón en la sanación con papá, el perdón en la sanación con nosotros mismos, de la autoconfianza, el autoperdón. Y bueno, dentro de 8 días que hablaremos del perdón en la pareja, ese también va a ser. En la pareja. Vamos a dejar hasta acá, María Emma, porque nos has hablado de cosas absolutamente importantes, que es bueno que recapitulemos. Y antes de esto, pues, para los en vivo son precisamente para que logremos una interacción con las personas que nos están viendo. Tenemos muchísima gente conectada desde Facebook, otros tantos conectados desde YouTube, también desde nuestra plataforma de LinkedIn, y acá también desde Instagram. Así que las preguntas que ustedes tengan, de eso se tratan los envíos, María Emma. Más que un diálogo entre usted y yo, se trata de un diálogo con las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, aquí voy a recapitular varias cosas. No es tanto lo que nos pasó, sino la interpretación que hacemos de los actos o de las situaciones que nos ocurrieron, y sobre todo en esa primera etapa de nuestra vida. Entonces, no es tanto que a María Emma la haya abandonado su madre, porque efectivamente no fue así. Fue una interpretación que María Emma hace del abandono de su madre porque ella muere. ¿Cuántas personas tenemos también una interpretación similar frente a ciertas situaciones que nos ocurrieron con nuestras madres? María Emma, tú mencionabas algo y me encantará que por favor no lo recapitules para darle paso allá a los comentarios que tenemos, que me encanta esa interacción con las personas.
Tú dices que lo más fácil y lo más sencillo y el regalo más poderoso que nos podemos dar es el perdón. ¿Y por qué entonces no lo practicamos como deberíamos practicar? Hermosa, me encanta esa pregunta que hiciste y esta semana hice un reel sobre eso en mi Instagram. No siempre lo normal es lo sano, Ángela. No nos enseñaron a perdonar, no nos enseñaron a sanar nuestro corazón. En el colegio nunca nos dan clase de cómo amarte, cómo sanar la relación con mamá, cómo sanar la relación con papá, ¿cierto? Lo normal es lo que todo el mundo hace. Tú y yo nos vemos normales y decimos que somos normales porque tenemos dos ojos, una nariz y una boca. Si tuviéramos dos narices, dos bocas y un solo ojo, nos llamaríamos anormales. Entonces, el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien hecho. El hecho de que todo el mundo diga mentiras no quiere decir que la mentira sea un comportamiento adecuado. Lo mismo pasa ahí, Ángela, y hay una diferenciación entre lo normal y lo sano. Entonces, que no nos hayan enseñado, o sea, ¿por qué no perdonamos? Porque no nos enseñaron a hacerlo. Si a ti no te hubieran enseñado los números, si a ti no te hubieran enseñado, bueno, los números, entonces tú no sabrías ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Así de sencillo. Si a un niño no le enseñamos que es una manzana, el adulto no va a saber que es una manzana, ¿cierto? Hay cosas que existen en el mundo y que no existen para nosotros porque no las conocemos. Entonces, el perdón nunca nos lo enseñan, no nos enseñan cómo perdonar y por eso he desarrollado todo este taller y por eso todo este mes del perdón, porque encuentro en el perdón, o yo encontré personalmente en el perdón, la herramienta más simple para salir de la culpa, para sanarme, para sanar la relación conmigo, con mi mamá, con mi papá y con todas las situaciones que he vivido en mi vida, y por eso se lo enseño a los demás. Desde ahí nace mi necesidad, ese es mi porqué, ese es mi why. Entonces, ¿por qué nos perdonamos? Porque no nos lo enseñaron, porque culturalmente no nos lo enseñaron, Ángela. Lastimosamente no nos enseñaron a perdonar definitivamente a los seres humanos. Así es, María Emma. Y yo creo que aquí cabe toda la reflexión que hemos venido dando hace un par de años y es ese cambio también en los modelos educativos. ¿Qué otras áreas tendrían que fortalecerse desde la escuela? Y esta debería ser una área obligatoria, el tema del perdón. María Emma, a propósito de esto, es que estamos preparando este evento 24, 25 y 26 de septiembre, 15 razones para perdonar. Yo espero que ya te hayas inscrito porque son 1000 cupos y bueno, María Emma, creo que ya estamos llegando a ese tope. Si no se han inscrito a través de www.happynar.com, van a ser 15 conferencias de 15 minutos con 15 expertos. Son 15 conferencias que ya están grabadas. ¿Y eso qué significa? Que lo hicimos así para comodidad de todos ustedes. Y es que se pueden sentar a verlas desde el viernes, el sábado o el domingo a la hora que quieran, para que las puedan repetir si quieren ese mismo momento, para que las puedan pausar, para que digan, venga, me interesa lo que esta persona dice, devolvamos de nuevo, volvamos a escuchar muy bien con atención. Ya las 15 conferencias están grabadas, ya están en nuestra plataforma de Happynar y las liberaremos a las 8 de la mañana, hora Miami, del día viernes 24 de septiembre. Así que 24, 25 y 26 los esperamos. Si no se han inscrito, inscríbase. Y lo otro, María Emma, qué rico que le dieran ese regalo a alguien. Piensen en una persona. Me encantará que todos ustedes piensen en una persona a quien ustedes sientan que debe perdonar, que esa persona debe hacer un proceso de perdón y le dan la entrada. Es gratis y la inscriben, la animan para que esa persona se inscriba a ver también este evento académico tan hermoso. 15 razones para perdonar, 24, 25 y 26 de septiembre, conferencias de 15 minutos con 15 expertos que nos van a trabajar 15 tópicos distintos. María Emma, por acá nos saluda Cris desde Medellín y por acá también nos dice Liliana González, abrazos cordiales, excelente tema. Gracias a ti, Lili, por estar siempre con nosotros. Cuando tú haces la pregunta a la doctora Edith, ella te responde epigenética, se enciende los genes o la llama de los genes bajo esas condiciones que mencionas, María Emma. O sea, María Emma, que estás muy bien enteradita, validado por la doctora Edith Morales. Cristina Osa, gracias Cristina por estar acá, una mamá gallina o helicóptero que todo el tiempo está encima, al igual que una ausente, es desastroso. Gracias Cristina, una gran comunicadora, una gran periodista que nos acompaña también, nos hace aquí una importante reflexión. Cris Correa nos dice, ¿cómo hacemos? Y aquí ya empiezan las preguntas, vamos a hacer una desde acá y otra desde Instagram. Sus preguntas, señores y señoras, porque tenemos a la experta María Emma Martínez, experta en procesos de perdón y duelo,
Ella enseña perdón emocional y biológico. Ese libro que tiene allá atrás es un libro hermoso. María Emma, por favor, si lo puedes mostrar acá, tocada por el odio, abrazada por el perdón. Así que esta mujer sabe de qué estamos hablando. Este libro lo encuentran también en Amazon, que es un regalo muy importante que ustedes se pudieran dar. Nos dice Cris Correo, nos pregunta, ¿cómo hacemos para seguir dando pasos hacia adelante? Cuando uno siente que dio 3 pasos hacia adelante y esta señora, imaginamos que está refiriéndose a su madre, Cris, hace retroceder 4. María Emma, como Cris, hay muchas personas acá en este en vivo o también que nos están viendo en diferido, a quienes les mandamos un saludo. Bueno, Cristina, nunca se retrocede y no te des tan duro, porque de alguna manera, si sientes que estás avanzando, vas avanzando. ¿Qué es retroceder? ¿Cierto? Las personas nos llegan a herirnos, llegan a mostrarnos dónde no hemos sanado. Voy a repetir esa frase. Las personas en nuestra vida no llegan a herirnos, llegan a mostrarnos dónde no hemos sanado. ¿Sí? Entonces, posiblemente tienes que generar más acciones en tu vida que te ayuden a sanar. Perdona y recuerda, perdonar no siempre implica reconciliarse, o sea, reconstruir el vínculo, no siempre. A veces, y voy a decir una cosa muy dura, yo soy mamá, ¿cierto? De 2 hijos maravillosos, uno que decidió irse a vivir al cielo, otra que está aquí. Pero a veces es necesario romper físicamente el vínculo con mamá. ¿Por qué? Porque no nos está dejando avanzar y tenemos que entender que ella tiene que hacer su proceso y nosotros el nuestro. No conozco tu caso, sería muy atrevido de mi parte y muy irresponsable sin conocer el contexto completo, porque eso es irresponsable decirlo, pero lo que sí te puedo decir es, revisa dónde te está dando mamá, que posiblemente te está tocando una herida que no has sanado. Por eso es importante perdonar. Pero no sientas que estás retrocediendo, porque en la vida nunca retrocedemos. Uno en la vida nunca pierde, uno gana o aprende, y las 2 cosas son buenas. Wow. Te mando un abrazo grande, Cristina. Espero haberte podido ayudar un poquito y si necesitas más en profundidad, te invito al evento de las 15 razones para perdonar y al taller que ya casi viene sobre Aligera tu equipaje, que es un taller para perdonar. Y bueno, el 29 de septiembre, que es el último en vivo que vamos a hacer, que va a ser un webinar sobre las 5 heridas de la infancia, donde vamos a trabajar también ese tema. María, amplíanos un poquito más sobre lo que vamos a hacer ese 29 de septiembre, que es súper interesante, para que la gente de una vez se agende. ¿A qué horas va a ser? Entiendo que es a mis 8 de la noche en Miami, 7 de la noche allí donde tú estás en Colombia, México, sí. 9 de la noche en Argentina, y vamos a tener una transmisión, es a través de Zoom. Esa la vamos a hacer en Zoom, en sala de Zoom, para poder entrar también en una interacción más directa con ustedes. Agéndense de una vez. Esto va a ser el miércoles, aquí estoy mirando mi agenda, miércoles 29 de septiembre, 7 de la noche hora Colombia, 8 acá en Miami, desde donde transmito, 9 de la noche en Argentina, y les enviaremos, por supuesto, toda la información a través de la plataforma de mensajería. Nos estaba preguntando que dónde se inscriben, www.happynar.com, allí de nuevo ya pusimos la información en el banner. Aquí está también en el banner pasando la información, también en los mensajes. Si nos están viendo a través de Instagram, www.happynar.com, allí entran e inmediatamente está el evento con las 15 personas. María Emma, es que me encantará, además, ya que estamos hablando de esas 15 personas, te las voy a poner aquí en pantalla para que rápidamente, en un minuto, nos des la idea de cuáles son esos 15 expertos que tú misma seleccionaste. Bueno, los de Instagram no están viendo la pantalla y los de YouTube, bueno, no, YouTube sí, sí, claro. Sí, pero los de Instagram no están viendo la pantalla, no. Pero este evento se llama 15 razones para perdonar. Tenemos a Cristian Herrera, que es un médico que nos acompaña en este momento a través de Facebook, acá en el en vivo, y él nos va a hablar del perdón y la salud mental. Está Clara Toro, una cuñada que nos trae una conferencia maravillosa sobre el autoperdón y cómo ella se autoperdonó en su vida y qué logró con el autoperdón. Tenemos a Rafael Hernández, experto en mindfulness, un ser humano amoroso y maravilloso que también nos va a hablar del perdón en la salud emocional. Tenemos a la maravillosa Minta Muñoz, una mujer hermosa también, maravillosa, excelente conferencista que nos va a hablar del perdón y la sanación. Tenemos a Paola Vivas, una
mentores, que nos va a hablar del perdón y la espiritualidad. Tenemos a Laura Berrío, la directora de la OMF, Organización Mundial de la Familia, que nos va a hablar del perdón y la familia, obviamente. Sol Marina Pineda, una de mis grandes amigas, que tiene un matrimonio hermosísimo, que amo profundamente y que nos va a hablar del perdón en la relación de pareja. Tenemos a Ana María Peláez, también una experta, TEDx speaker, que nos va a hablar del perdón y el bienestar. Tenemos a Ángela Kohler, que nos va a hablar del perdón, directora de Happinar, CEO de Happinar, conferencista, psicóloga, escritora, mentora, que nos va a hablar del perdón y la compasión. Muy importante el tema del perdón y la compasión. Tenemos a Humberto Rueda, que también es un experto en felicidad, tiene un libro maravilloso, hermosísimo, con una experiencia de vida hermosa, y nos va a hablar del perdón y la intuición, cómo dejarnos llevar por la intuición para perdonar. Tenemos a Carolina Arango, que también es una gran amiga, que tiene una gran comunidad que ayuda a mujeres a brillar y nos va a hablar del perdón y la salud física. Y tenemos a Claudia Franco, una experta en abundancia, y nos va a hablar cómo el perdón nos ayuda a abrirnos a la abundancia en nuestra vida. Y finalmente terminamos con Rodrigo Restrepo, director y creador de Seminarios Crecer, la institución que me vio crecer, la institución que me ayudó a convertirme en donde soy, un gran mentor de vida, que nos va a hablar del perdón y la congruencia en nuestra vida. Y con eso cerramos este panel de 15 expertos maravillosos que vamos a tener gratis para ustedes en este evento de las 15 razones para perdonar. Perfecto. Y cada uno de ellos seleccionados por el tema que están manejando. María Emma, yo ya tuvimos el privilegio de ver las 15 conferencias. Mire, no tienen pérdida. Las 15 conferencias, todas son buenísimas. Ya vamos, María Emma, con 30 minutos de transmisión. Vamos a mirar si nos alcanzamos con los 45 minutos, porque por acá tenemos a Adriana Moreno. Adriana nos dice, pero también hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que muchos de nosotros nos tocaron mamás muy sometidas, de acuerdo a la cultura. Ay, permíteme, qué pena, es que ustedes saben, de acuerdo con la cultura que les tocó. Pues básicamente está haciendo Adriana una reflexión muy importante, y es, yo me pongo también, como dice Adriana, en ese lugar. Mi madre fue una mujer que estudió hasta primero de primaria. No fue una mujer que seguramente recibió doctrina o entrenamiento para cómo criar adecuadamente a sus hijos, cómo criar unos hijos felices, como seguramente hoy pueden estar recibiendo este tipo de entrenamiento. Y fueron educadas bajo un régimen muy distinto. Cuando hablamos de régimen, son esas, básicamente, esa cultura de que la mujer solo es buena si está en la cocina, donde no se reconocía el papel de las mujeres y menos de las madres, donde además tenían 15, 16, 18 hijos, y entonces eso quizás a veces no les daba el espacio para dedicarles todo el tiempo que quisieran a un solo hijo, como quizás está ocurriendo hoy. María Emma, ¿cómo responderle también acá a Adriana con esa reflexión tan importante que nos hace? Me encanta eso que está diciendo Adriana. Un abrazo fuerte para ti, Adriana. Mira, ese es el primer paso para entender esa relación con mamá o para sanar esa relación con mamá. Y es entender que las mamás, miren, el papel de la mujer no solamente hace un tiempo, sino hoy. Nosotros hoy somos mamás, esposas, amantes, amigas. Nos exigen ser exitosas laboralmente, además. O sea, cumplimos múltiples roles. Entonces, entender que mamá fue madre, hija, esposa al mismo tiempo y ser humano es el primer paso para entender esa relación con mamá, para pasar de la inconsciencia inconsciente a la inconsciencia consciente para finalmente pasar a la conciencia consciente. Se los voy a poner en este ejemplo. Yo antes estaba perdido y no sabía que estaba perdido. Ahora sigo perdido, pero ya por lo menos sé que estoy perdido, para poder llegar a encontrarme, ¿cierto? Esos son como los 3 pasos para elaborar un proceso. Entonces, reconocer que mamá no tuvo a veces las mismas posibilidades, la misma información, no juzgarla desde ahí, ¿cierto? Sí. Sino entender que también fue un ser humano, que no es la mujer maravilla, bajarla de ese pedestal, entender que se equivoca como ser humano, es uno de los pasos que nos invitan a perdonar a mamá. Ángela, discúlpame aquí un segundito que nos están haciendo por Facebook una pregunta, que cómo se llama el libro de Gilberto Rueda. Él se llama, es Humberto Rueda, y el libro se llama Cómo sembrar felicidad.
Y es un libro maravilloso que encuentras en la organización y la familia, creo, en la ¿cierto? organización, en la organización y en tu vida. Él se llama Y en tu Humberto vida. Rueda. Cómo sembrar felicidad en la organización y en tu vida es un libro maravilloso. Yo tuve la posibilidad porque me invitó a acompañarlo en el lanzamiento de ese libro y ya me lo leí. Es espectacularmente divino ese libro. Entonces, bueno, quería hacer ese break ahí que nos estaban preguntando por acá para que no se nos fuera esa pregunta. Entonces, retomando es hacernos cargo y entender que sí, mamá posiblemente no tuvo las mismas posibilidades de nosotros. Por acá también nos están diciendo en Instagram, Ángela, que cómo nos damos cuenta que el proceso del perdón está elaborado. A veces Pero se siente... Mariana, permíteme, vamos por partes porque yo tengo aquí todos los comentarios. Listo. Entonces, tranquilita. Sigue, no te me pierdas, sigue con lo tuyo, yo estoy manejando los dos. Por favor, no al multitask hoy. Entonces estábamos respondiéndole a Adriana que evidentemente tenemos que comprender que nuestras madres fueron educadas en un ambiente distinto, en una época diferente, y que ellas hicieron con nosotros lo que consideraron que era lo mejor que podían hacer bajo las circunstancias en las que crecieron, porque también crecieron con heridas, nuestras madres también cargaron heridas y cargan todavía heridas. Entonces, María Emma, gracias. Sí. Ángela, y ahí es muy importante, ese es otro punto fundamental para sanar esa relación, porque si tú tienes hijos, o sea, se va transmitiendo como cadena de generación en generación. Entonces, si la abuela no sanó, la mamá no sanó, el hijo no, se transfiere toda esa información. Si tú rompes esa cadena, si tú sanas, si tú perdonas, si tú entiendes de una manera diferente y resignificas esa relación con mamá, entonces vas a cortar la cadena y tus hijos no van a sufrir lo mismo que sufriste tú, que sufrió tu mamá y que sufrió tu abuela. Entonces, ahí hay otra razón para perdonar. Totalmente, María Emma. Honremos a nuestros ancestros. Ellos con toda seguridad hicieron lo que tenían que hacer porque consideraron que eso era lo mejor para nosotros. Honrar a nuestros ancestros, y me refiero a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque muchas situaciones que nosotros vivimos hoy son fruto de lo que ellos vivieron. Por acá ya me paso a Facebook, María Emma, tranquilita que no vamos a dejar ninguna personita sin contestarle sus preguntas porque estamos transmitiendo desde 4 plataformas alternativamente. Nos dice Luisa Fernanda que espectacular, y a propósito Luisa Fernanda nos pregunta esto: ¿cómo hacemos para sanar si conscientemente creemos haberlo hecho, pero inconscientemente aún no? Eso es todo el iceberg, María Emma, que lo que uno observa solo es un pedacito, pero realmente el inconsciente ese es el 90% o 95%, dicen algunos, que es lo que está dentro. Luisa, gran pregunta, muchas gracias. Luisa, ¿desde dónde estás conectadita? También nos encantará saber. Gracias. Claro que sí. Luisa, un abrazo fuerte para ti, gracias por estar acá y por tan maravillosa pregunta. Primero que todo, yo me voy a atrever a decir una cosa, y es que no existe un ser humano 100% congruente, o no existe un ser humano que haya, no hay un momento en la vida en que uno diga, ya, producto terminado, ¿sí? Así termino este libro. No creo que exista un producto terminado. A medida que vamos avanzando en nuestra vida, vamos encontrándonos con situaciones, personas que nos van mostrando qué más necesitamos sanar. Pero es muy importante seguir sanando en nuestra vida. Pero no creo que llegue un momento en que uno diga, ya, soy producto terminado. O tal vez eso llegará cuando uno se muera, ¿sí? Tal vez. O no, ¿sí? Entonces, digamos que no hay ese, no sanes con el afán de ser producto terminado. Sana en la medida en que vas avanzando en tu vida, lo que tienes que sanar en ese momento de tu vida. Y pueden haber otros momentos en los que otras personas o situaciones lleguen a mostrarte dónde no has sanado. Y ¿dónde nos duele? Claro, Ángela, es lo mismo que te pasa en la universidad. Independientemente de la carrera que elijas, tú te tienes que estar actualizando constantemente. Mira, si eres médico, vas a seguir teniendo que leer toda la vida. Si eres psicólogo, si eres ingeniero, si eres arquitecto, si abogado, eres abogado. Como nuestra amiga Rosely, que las leyes cambian todos los días. Exactamente. Con lo que tú hagas, te tienes que seguir actualizando. Lo mismo pasa con la sanación interior. Actualízate constantemente, que bueno, eso es un buen tema para un en vivo, para un reel o para algo. Actualízate en la sanación interna. ¿Y eso cómo te lo muestra? Te lo muestra en las situaciones que vas viviendo. Yo hace 1 año y 9 meses, ya tengo que decir los 9 meses en punto, porque si no me regañan esta noche, encontré una pareja
estamos construyendo una relación muy bonita y él también ha venido a mi vida a mostrarme que hay situaciones que me faltaban por sanar. Yo lo dije en el en vivo pasado. Él llegó a mostrarme, eso vamos a hablar dentro de 8 días, que yo tenía un masculino demasiado fuerte y él llegó a mostrarme que yo necesitaba equilibrar mi masculino y subir mi femenino porque era una mujer demasiado empoderada. Entonces, mira, cada situación de la vida, lo importante es que lo hagas consciente, pero no sanes con el afán de ser producto terminado. Esa es como la reflexión que le puedo hacer a Luisa. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Luisa, por estar con nosotros y también a este hombre tan especial, a Luis Felipe Londoño. Lo queremos mucho porque también hace parte de Happynar y gracias por toda la transformación también y todo el valor que le aporta a María Emma y que María Emma le aporta a él. Los dos son una pareja hermosa. Diana Ospina, gracias por estar por acá con nosotros. Nos dice que gran tema. Diana, desde mí de la felicidad, por acá estoy mirando otros mensajitos. Adriana nos dice, es que no es solamente para el que lo necesite, ¿qué? Es que no es solamente porque lo necesite para perdonar. Así es. Así es, gracias Adriana. Por acá también nos saludan desde Tijuana, México. ¡Viva México! Las fiestas tan hermosas que hacen allá. Yo también no lo conozco, tengo que decirle, en el Día de la Independencia de México. Hoy es el Día de la Independencia de México. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Claro que sí, Amo nuestro México, país tengo los vecino. mejores recuerdos de Deberíamos México. irnos por allá un día de estos. Mónica nos dice, amo estas frases de María Emma. Tú y todas las que lo escuchamos nos enamoramos de las frases de María Emma porque además son absolutamente profundas. Y Mari Carmen nos dice, es importante que las madres, permítame por favor, es importante que las madres aprendamos a romper el vínculo sin sentir que se abandona. Profundo, ¿qué le decimos a Mari Carmen? Esto es Muy bien, muy me valioso encanta. lo que nos dice Mari Carmen. Me encanta eso. Soltar no implica ni dejar de amar ni olvidar. Y esto lo aplico también para los procesos de duelo. Ahorita estaba trabajando con una persona que está en un proceso de duelo porque su hijo se suicidó hace 2 años y ella no quiere cerrar el proceso de duelo. Y no lo quiere cerrar porque sentía que cerrar el proceso de duelo implicaba soltar a su hijo, y cerrar ese proceso implicaba o dejar de amarlo o olvidarlo. Y neurológicamente no. Entonces, no se puede, es imposible borrar de la memoria una persona tan importante en nuestra vida como nuestra mamá. Entonces, ojo, soltar o elaborar el duelo no implica dejar de amar o no implica, olvidar a esa persona o desligarnos de esa persona. Soltar implica aceptación incondicional. Y aceptación incondicional es entender lo que estábamos hablando ahorita, que posiblemente mamá no tuvo las mismas, oportunidades que yo tuve, no tiene la misma información, hizo lo mejor que pudo para conmigo, con la información que tenía, como tú como mamá hoy posiblemente estás haciendo lo mejor que crees que debes hacer con tus hijos. Entonces es no juzgar desde ahí, ¿cierto? Yo creo que eso le responde un poquito a la pregunta, o bueno, la intervención a esta persona, que muy profunda también, muy importante. Claro que sí, muy profunda. Y por acá, Mónica precisamente nos dice que por favor mandemos el link. El link a través del cual se pueden inscribir es www.happynar.com. Vamos a mirar si aquí también lo podemos enviar, María Emma. Aquí está, lo voy a postear de una vez. En Happynar, www.happynar.com. Gracias, Mónica. Si tienen dificultad o algo, nos pueden escribir a happy@happynar.com. Gracias, Cristina, por ese mensaje. Fabiola también hace 8 días estuvo conectada con nosotros, nos dice que este tema es muy, muy importante en este proceso con la madre. Nos dice Cristina, yo perdono, pero no olvido. Hablemos de esa frase, que es una frase muy tradicional, María Emma, que la escuchamos mucho y uno lo dice a veces como con cierto tonito. Yo perdono, pero no olvido. Nos hemos repetido mucho esa frase, María Emma. ¿A qué va esa frase? ¿Qué encierra esa frase? Real. Es que no podemos olvidar, ¿sí? Perdón jamás será olvidar. Y no es olvidar por 3 razones. 1, porque biológicamente no estamos diseñados para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción muy fuerte. Quienes tengan Netflix, los invito a ver el documental que se llama Cuerpo Humano.
y te da una explicación muy clara de lo que estoy diciendo. Y la epigenética, como nos decía la doctora Edith Morales ahorita, nos lo explica muy bien, y las neurociencias nos lo explican muy bien. El pegamento de las neuronas es la emoción, ¿sí? O la repetición o la emoción. Entonces, si tú, entonces, biológicamente no podemos olvidar. Yo no puedo olvidar a mi mamá, yo no puedo olvidar a mi hijo, yo no puedo olvidar una situación o una persona con la que tengo un vínculo emocional muy fuerte. Segundo, perdonar no es olvidar, porque si yo olvido, ya no tengo nada que perdonar. O sea, el perdón se genera cuando yo recuerdo, o sea, lo que se da es el resentimiento. Resentir es volver a sentir rabia, odio, frustración, dolor, miedo, tristeza por una situación que viví en el pasado. Entonces, si a mí se me olvida esa situación, pues ya no tendría sentido elaborar un proceso de perdón, puesto que ya no tengo ese sentimiento, porque es un pensamiento lo que me genera un sentimiento, y un sentimiento una acción. Así funcionamos. Entonces, si yo olvido, ya no tendría nada que perdonar. Y tercero, porque si yo olvido, entonces no genero aprendizaje. Entonces no tiene tampoco ningún sentido. El proceso del perdón se cierra cuando yo encuentro el para qué viví esta situación. El para qué. Y ese es el proceso de cierre de un proceso de perdón. Entonces, perdonar nunca, jamás en la vida será olvidar. Eso siempre lo he dicho y lo voy a mantener. No se puede olvidar. Porque no genero aprendizaje. Y si yo no genero aprendizaje, entonces la situación tiende a repetirse. Si usted pierde primero de primaria, repite primero de primaria, usted no repite segundo, usted repite ni tercero, ni el primer semestre de universidad, usted repite primero. Entonces, perdonar no es olvidar por esas 3 razones. A eso viene esa frase, Ángela. Entonces, dejen de repetir, yo perdono pero no olvido. Usted perdona y no olvida realmente, pero sí puede perdonar. Claro, total. Es que es verdad, es cierto. María Emma, muy interesante, y gracias a Cris que nos puso ese mensaje, porque nos permite profundizar. María Emma, vamos con 46 minutos de transmisión, vamos a ir mirando acá otras preguntitas muy interesantes que vi por acá, es que se me va subiendo aquí en Instagram, pero había una preguntita aquí muy interesante, permítame. Un abrazo fuerte para Carlitos, que está conectado con nosotros también acá, un gran coach, entrenador en programación neurolingüística y un experto en cómo ser bonitas desde nuestro outfit, para que lo sigan. Oh, bien. Esperemos que hayamos pasado la prueba, María Emma. Bueno, tú siempre la pasas porque tú eres una mujer hermosísima. Bueno, Luna nos dice esto. Buenas noches, muchas gracias por este contenido tan hermoso y valioso que nos comparte. ¿Cómo nos damos cuenta que el proceso de perdón está elaborado? A veces se siente que hay altibajos. De hecho, yo te iba a hacer esa pregunta, pero qué bueno que nos anticiparon acá para que, por favor, le respondamos a Luna. Además que ese nombre me encanta, el nombre de Luna. Entonces, María Emma, ¿qué le podemos decir a Luna? Lo que estaba diciendo ahorita, efectivamente, el proceso del perdón se cierra cuando yo genero el aprendizaje, cuando yo logro entender, no me quedo en los porqués, sino que paso al para qué viví esta situación y cuál es el aprendizaje que yo genero de esa situación. 1. Y 2, cuando dejo de sufrirla y aprendo a aceptar el dolor que eso me genera. O sea, el dolor es inherente al ser humano. El dolor es un mecanismo de supervivencia emocional que todos tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando ante un evento límite, eso lo explico en el taller del perdón, yo o camino por el dolor o camino por el sufrimiento. Cuando yo camino por el sufrimiento, llego a la victimización, llego a aprendizajes negativos y me quedo ahí en ese camino de sufrimiento y de zona de confort, que yo siempre he dicho que no se debería llamar zona de confort porque confort no tiene nada, ¿cierto? Cuando yo camino por el dolor, acepto ese dolor, puedo lograr un aprendizaje positivo desde el proceso del perdón. Entonces, ¿cómo sabes que cerraste un proceso de perdón? 1, porque encontraste un para qué, o sea, resignificaste, y 2, porque ya cuando recuerdas, no recuerdas desde el sufrimiento, ya no sufres esa situación, sino que la aceptas desde el dolor que esa situación te genera. Carlos Piedrahita, un abrazo fuerte, síganlo en redes sociales, es un experto en programación neurolingüística y nos enseña cómo vestirnos y ser maravillosamente hermosas como él, mi negro divino, que te amo. Lo voy a necesitar, María Emma, lo voy a necesitar. Mira que por acá, desde Apartado, qué región tan hermosa, allí en Antioquia. Gracias, Luisa Fernanda, por estar conectada. Mire qué interesante lo que nos dice Cris, y esto es bueno. No estoy de acuerdo.
sé de mujeres analfabetas con un amor por sus hijos enorme. ¿Qué le decimos a Cris? Porque es cierto, lo que dice Cris es absolutamente real. Y nos encanta además que nos hagan esta retroalimentación y que nos digan, es que no lo que María Emma y yo decimos acá, puede ser que digamos cosas que quizás a algunas personas no les parezca. Y eso es absolutamente necesario para poder generar estos diálogos. ¿Qué le decimos a Cris, María? Aquí un pajarito que tengo al lado acaba de soltar una frase que la voy a decir. El dinero no quita el amor. Total y absolutamente. Total y absolutamente. Es que yo le he dicho a ella que haga en vivos, pero no quiere. Ahorita no la presentas, por favor. Está ahí al ladito tuyo. Tu sobrina. Sí, mi sobrina prima que amo con toda mi alma. Digamos que no, es que no nos estábamos refiriendo a que las personas que de pronto no han tenido posibilidad de estudiar sean malas mamás. Jamás, jamás. No, 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 no. Entender que mamá no tuvo las posibilidades que tú, no estoy hablando solamente como del dinero o del estudio, sino que lo que decíamos ahorita, Ángela, es que a veces traen situaciones de sus mamás, que son nuestras abuelas, y que no sanaron. Entonces eso se transfiere a nosotros, pero no tiene que ver con el dinero o las posibilidades de estudiar. Estoy de acuerdo contigo. Es más, por instinto, entre menos conocemos, más amamos. O sea, por instinto materno, ¿cierto? Digamos que entre menos nos metemos como mamás en esos roles de ser exitosas, de ser no sé qué, digamos que vamos a tener un amor de pronto a veces un poquitico más puro. No estoy diciendo que en todos los casos, ojo. Por eso ahorita dije, yo no puedo generalizar. En el comportamiento del ser humano es muy difícil generalizar, es muy difícil decir esto es así, porque todo depende de cada situación, ¿cierto? De cada persona, de cada caso. Entonces, no es que de pronto mamá no haya tenido posibilidad de estudiar o eso, sino que no tuvo la posibilidad de sanar desde sus mismos antepasados y esa información la transfiere a ti. Puede que haya sido analfabeta o puede que haya sido una mujer muy exitosa, no importa, económica o intelectualmente hablando. Eso no es lo que determina si eres buena o mala mamá. Entonces, gracias por esa acotación, me encanta. Un aporte muy interesante de Cris. Que nos ayuda a aclarar eso. Total. Así es, María Emma. Vamos cerrando, vamos con 52 minutos de transmisión, vamos con los últimos mensajes, pero estos mensajes de Luis Felipe nos encantan. Sí, así es la vida, enseñar y aprender cada día uno del otro. María Emma, y continúa, dice, tú no podrás olvidar nunca a la mamá, pero perdonar es difícil, ya que los sentimientos que uno tiene son muy fuertes para poder entender y aceptar la ausencia. ¿Qué le decimos a esa persona tan hermosa que te acompaña en tu camino de vida que se llama Luis Felipe Londón? Y aquí lo... Sí, a veces soltar no es tan fácil para algunas personas y aceptar que están con nosotros de una manera diferente no es tan fácil, ¿cierto? Porque el vínculo no se rompe con la muerte o el vínculo no se rompe porque esa persona no está. Uno no puede decir, tengo una ex mamá. No existen las ex mamás, ni los ex papás, ni los ex hermanos. El vínculo o ex hijos, así estén muertos o así físicamente no estén contigo o se haya roto la relación, no es un ex. Entonces, entender que podemos construir una relación de una manera diferente con esas personas que son tan importantes para nosotros, a veces es un poquito difícil, pero también yo voy a soltar aquí una frase, Ángela, y es... Otra, de todas las que ha soltado hoy. Si usted no quiere soltar y si usted no quiere sanar, entonces no se queje. Porque los resultados de hoy son el producto de sus pensamientos y emociones ayer, ¿sí? Y los resultados de mañana van a ser la consecuencia de sus pensamientos y sentimientos de hoy. Entonces, usted se mantiene en sentimientos de odio, de rabia, de frustración, de abandono, de tristeza. Entonces, no pregunte por qué su vida no fluye. No pregunte por qué no le fluye la abundancia, no pregunte por qué no le fluyen las relaciones, no pregunte por qué su vida es difícil. Si usted se queda en ese camino de sufrimiento, que es ahí donde muchas veces nos quedamos, por huirle al bendito dolor nos quedamos en el sufrimiento, pues va a ser mucho más difícil vivir, ¿sí? Ahora, ¿quiere tomar el control de su vida? ¿Quiere hacerse responsable de su vida? ¿Quiere llenarse de abundancia? Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de abundancia en todos los sentidos. Suelte y perdone.
suerte y perdón. María Emma, vamos con 5 minutitos porque Instagram nos corta a la hora, entonces vamos a ser muy concretitas. Nos dice Jover, me parece muy importante este comentario, para la felicidad es muy importante el manejo de los temores, los miedos y el pánico desde las neurociencias. Sería muy bueno este tema para los viernes. Les saludo desde Bucaramanga. Gracias, ya tomamos nota para los viernes de neurociencias y espero que nos acompañen todos los viernes a la 1 de la tarde, hora Colombia, 2 de la tarde en Estados Unidos, Miami. Tenemos, ya vamos para el 57avo, María Emma. Sí. Viernes de neurociencia cada 8 días sin dejar de ningún fin de semana. María Emma, hemos hablado, nos dice Cris, que estas señoras hacen lo mejor que pueden con la información que tienen. Creo que todos lo hacemos. Si una mamá sabe que lleva 54 días hospitalizada con un par de mellizos en la unidad de cuidados intensivos, esta señora llama a tu esposo y le dice, dile a ella que por allá no subo porque yo estoy muy vieja, ¿cómo le es eso? Bueno, creo que esto es un tema muy permítame que comentario, es para que nos puedan ver el rostro. Cris, qué interesante que puedas escribirle a María Emma. María Emma, ¿dónde te puede escribir, Cris? Aquí a tu mismo Instagram, a tu Instagram, claro, si quieres, claro. o también que puedas, si puedes poner allí tu correo electrónico, por favor. Cris, qué interesante que puedas tener un espacio más cercano con María Emma. Y por último, pregunto, ¿qué tanto afecta nuestra salud este tema de no sanar con la mamá? Con esta pregunta cerramos acá acá te lo pusieron Cris, hola@mariaemamartinez.com. Escríbele, Cris, escríbele que hay elementos allí que es necesario sanar y María Emma te va a ayudar y te va a acompañar. Respondemos la pregunta de Fabiola muy corto y seguimos acá con Instagram y cerramos Instagram. ¿Listo, María Emma? Nuestra salud se afecta cuando nosotros no sanamos ni con papá, ni con mamá, ni con nosotros mismos, ni con el pasado, ni con, o sea, la epigenética hoy nos demuestra, la epigenética nace hace más o menos 30 años cuando estaban descubriendo el genoma humano. Epigenética quiere decir por encima de la genética y se ha demostrado científicamente desde las neurociencias que cuando nosotros no resignificamos los eventos difíciles o traumáticos de nuestra vida, y ahí estoy hablando de todo tipo de situaciones que hemos vivido en nuestro pasado, la relación con mamá, con papá, en fin, somatizamos en nuestro cuerpo, activamos, prendemos y activamos en nuestro genoma humano células o activamos células que tienen que ver con enfermedades como el cáncer, la gastritis, en fin, muchas situaciones. Y emocionalmente, entonces no vas a tener una buena relación contigo, ni vas a poder tener un buen desarrollo en la relación con tu trabajo, con tus compares, con tu compañero de vida o compañera de vida, con tus hijos. Entonces, la salud física, emocional y almítica se afecta cuando nosotros no elaboramos procesos de sanación en nuestra vida. Gracias a Fabiola por esa pregunta. Y Adriana nos dice, equivocarnos en el autoperdón es aceptable. Gracias, Adriana, que has estado súper activa y eso nos encanta. Por acá nos dice también, Adriana, esto de sanar no va a terminar porque esto va a ayudarnos a crecer. Es decir, es un proceso como el aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida. Daniela dice, muchas gracias, María Emma, por este tema tan hermoso. Después de mi terapia sigo aprendiendo un montón. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Dani. Y a todas las personas que se han conectado. María Emma nos dice, hablan mucho de sanar o cortar los traumas de mamá, pero ¿y qué pasa con papá? A propósito, ¿qué pasa con papá? Que hace 8 días trabajamos ese tema, María Emma, nos queda un minutito. ¿Qué le podemos decir? ¿Dónde le invitamos a ver la transmisión con papá? Hace 8 días en mis IGTVs de Instagram está el Perdón a Papá, en el canal de YouTube de Happinar, en el canal de Facebook de Happinar y en mi canal de Facebook de María Emma Martínez. Ahí encuentras el en vivo de Perdón a Papá. Es hermoso. Hace 8 días lo hicimos y te invitamos a que los veas a través de la plataforma de Happinar. Miguel desde Argentina, qué lindo verte por acá, qué bueno. Nos dice gran tema. Adrián nos dice, así es, María Emma, hay que perdonar desde el corazón. Gracias a todas las personas que se han conectado. Bueno, yo creo que ya no nos queda ningún mensajito. Hace 8 días fue el tema perdonando a papá. María Emma, un minuto para el último mensaje. Invitación para dentro de 8 días, invitación para 24, 25, 26 de septiembre y la invitación al taller del perdón que tú vas a darnos también. Bueno, último mensaje, sanemos. Si quieres ser feliz, sana. No te hagas más daño. Todos merecemos vivir en felicidad y en abundancia. Y en la sanación está la clave para lograrlo.
y la herramienta más hermosa que tenemos es el perdón. No te sientas culpable por sentir que necesitas perdonar a mamá. Es un ser humano que se equivoca como cualquier otro y bueno, y está bien y es válido, eso no quiere decir que no la ames. Invitación para dentro de 8 días, a esta misma hora, 1 hora antes, vamos a estar hablando del perdón en la relación de pareja, por favor. Y súper importante, no me lo pierdo. 24, 25 y 26 de septiembre vamos a estar con el evento Las 15 razones para perdonar, que ya hablamos de ellos. Inscríbanse en www.happynar.com. El 29 de septiembre vamos a tener el webinar gratuito también sobre las 5 heridas de la infancia desde el libro de Luis Barbeu y cómo perdonamos las 5 heridas de la infancia o cómo el perdón nos ayuda a sanar las heridas de la infancia. Y finalmente tenemos el taller que está próximo a salir, listico, casi listico, listo, en mi página web, que va a tener 15 videos secuenciales donde te enseño cómo elaborar un proceso de perdón. Ya no por qué perdonar. Ya entendiste que necesitas perdonar, entonces yo te doy un cómo elaboramos un proceso de perdón. Fuera de los 15 videos tienes 3 PDFs de ejercicios, fuera de eso tienes 2 meditaciones hechas por mí, fuera de eso tienes mi libro, Tocada por el odio, abrazada por el perdón, fuera de eso después de que salga el evento de las 15 razones se le agregan esos 15 videos a ese taller y fuera de eso tienes una asesoría conmigo gratuita por haber comprado el taller de 45 minutos para resolver dudas sobre el taller. Es un taller muy completo sobre el perdón para sanar en nuestra vida y ese taller se llama Aligera tu equipaje. Aligera tu equipaje y está buenísimo también. Así que tenemos muchas invitaciones para todos ustedes. Así que, bueno, María Emma, invitarlos para dentro de 8 días, para el 29 de septiembre, 24, 25, 26. Denle este regalo a alguien, compartan este video. Si les gustó, compártanlo para que llegue a muchas personas y también nos convirtamos en portadores de buenas noticias. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. María Emma, si quieres, cierras acá Instagram y yo me voy despidiendo por acá, por las plataformas de Facebook, de LinkedIn y de YouTube, diciéndoles gracias por estar acá y nos vemos próximamente. Chao, chao. Chao, chao.